Bueno, he querido titularlo de esta manera: aspectos médicos, antropológicos y éticos. Claro está pues que no entraremos a profundidad en todos los aspectos, pero por lo menos tendremos una mirada global de lo que es la problemática, ¿no? Espero. Fecundación artificial. Pues hay muchas maneras de llamarlo, ¿no? Procreación artificial, fecundación artificial, técnicas de reproducción asistida. ¿A qué nos referimos? Pues todas aquellas técnicas que están encaminadas a obtener la concepción, el nacimiento de un niño por fuera del acto conyugal, a través pues, de los apoyos, de las ayudas técnicas de la medicina actual. Rápidamente, algo de historia. Pues hay mucho que se puede decir sobre la historia de la fecundación artificial. Yo solamente traigo algunos pequeños aspectos. Entonces, pues como enfocar el móvil inicial, la intención inicial, que era realmente pues que es muy noble. Tenemos parejas, pues matrimonios que viven realmente la problemática de la infertilidad, de la esterilidad, y eso es duro, es muy duro para una pareja que quizás piensa pues fundar familia, que tiene toda la ilusión, todas pues sus expectativas en una vida familiar nutrida, y de repente encontrarse con un problema médico de él, de ella o de ambos, y que todas sus ilusiones queden como truncadas, ¿no? Entonces, ¿qué puede decir la medicina para ayudar a una pareja con esta problemática? Entonces el móvil, como decía, un móvil inicial no noble, la primera intención, que luego, pues como veremos, pues ha llevado a cosas que ya no son tan positivas. En el 63, un biólogo inglés empezó pues, con los primeros experimentos en el campo de la fecundación in vitro, y empezó con la maduración in vitro en el laboratorio de óvulos femeninos. Los óvulos pues, son muy delicados, un material realmente muy delicado, muy sensible, y no es tan fácil pues, todo este proceso. Y él ya en el 63 empezó a ver pues, los diferentes estadios por los que puede pasar un óvulo, pero no, pues, como digo, in situ, en el cuerpo, sino por fuera. Pues en el 78 se logra por primera vez un nacimiento de una niña por estas técnicas de fecundación in vitro. Tendría ahora que 33 años más o menos, ¿no? Pues es ella, fue como una grandísima noticia, los medios pues le dieron mucho espacio, una niña que por primera vez nacía por las técnicas de fecundación in vitro. Parecía como la solución maravillosa para tantas parejas con esta problemática, pero como veremos pues abarca tantos aspectos que son realmente pues que nos hacen pensar si es lo mejor, ¿no? Si es la mejor opción. Algunos pues, periódicos no hace mucho dicen las 28 formas de ser mamá. Estas técnicas de fecundación in vitro nos abren a una serie de posibilidades para poder concebir. Si no es de esta manera, puede ser de esta otra, o de esta otra, o de esta otra. Ahora veremos algunas, no 28, pero algunas sí las iremos señalando, ¿no? En el 2005, ya han pasado unos años, se decía que en el mundo por lo menos pues, tenemos a 2 millones de niños nacidos por estas nuevas herramientas de la medicina reproductiva. Algo hay que decir de Colombia. Pues también en Colombia, pues creo que es conocido CECOLFES, ¿no? El Centro Colombiano de Fertilidad, que lidera, pues no está muy lejos de acá, ¿no? Más o menos en la 15 con ciento y pico. Tienen un centro pues muy grande. Yo estuve allí alguna vez, y como yo les decía a mis estudiantes, cuando yo ingresé a este centro, que fui a una entrevista con el doctor Lucena, Elkin Lucena, que es el director del centro, ingreso y claro, lo primero, no sé cómo será ahora, pero en 2 o 3 años que yo fui, lleno de fotografías de niños y niñas, ¿no? Pues pequeñitos. Y la primera idea que me vino a mí a la mente, digo, si yo tuviera un problema tan difícil como es el esperar un bebé que no llega, y llego a una clínica de fertilidad asistida y puedo ver estas fotografías,
no, yo como mujer pues me pongo a llorar, ¿no? Porque es como, no sé, como toda la impotencia, los límites humanos y todas estas esperanzas que se ven en los rostros pues, de estos pequeños. Es decir, es un campo muy delicado, es un campo muy delicado. Luego fui otra vez a otro centro, está sobre la Novena, no sé exactamente, no estoy segura si es la Clínica del Bosque, puede ser, ¿sí? Sí, más o menos. Ingresé también y también unas escenas, pues, como digo, muy delicadas, ¿no? Estaba una pareja de esposos que se ve que habían tenido, pienso, pues, tratamiento con técnicas de reproducción asistida y les daban ya los resultados, o salían de recibir resultados positivos de un embarazo, ¿no? Y claro, el momento, pues, la esposa estaba con lágrimas en los ojos, ellos estaban muy emocionados, porque es muy difícil una concepción por técnicas de fecundación artificial. No es nada sencillo. Si uno ingresa a las páginas de estas clínicas, de los centros, te ofrecen maravillas. Cuando uno ingresa, porcentajes altísimos de niños nacidos por esta técnica, de éxito, y uno dice, qué maravilla. Pero realmente, como ya lo veremos después, no siempre es así, y de hecho las estadísticas pueden ser muy engañosas. ¿Por qué? Porque los centros compiten. Mientras ellos pongan un mejor porcentaje de éxito, será más fácil que las personas acudan a esos centros. Entonces, las páginas suelen ser súper prometedoras, ¿no? Yo qué sé, de todas las cosas positivas que a través de estas técnicas se pueden obtener. En el 85 pues, nace una niña, Diana Carolina Méndez, como digo, la primera, que pues duro decirlo, ¿no? Bebé concebida a través de fecundación in vitro por el equipo del doctor pues, Lucena. El doctor Lucena también, pues él en muchas entrevistas se dice como uno de los pioneros en una técnica que él llama nueva, que es la inyección directa de espermatozoides en el citoplasma del óvulo, que ahora explicaremos cuál es. Anuncia también el grandes éxitos de fecundación a través de la fecundación de óvulos congelados. Como digo, los óvulos pues, es un material muy sensible, muy delicado. Y el gran problema con los óvulos es que no se podían congelar, o si se congelaban en nitrógeno pues, líquido, luego era muy difícil poder tener tratamiento con ellos. Pero él, como digo, anuncia muchos éxitos congelando óvulos femeninos. Una frase pues, suya dice: Colombia se quedaría atrasada si no legisla a favor de todo tipo de fecundación artificial, clonación humana e investigación con embriones. Si no me equivoco, es en el 2004, me parece, que se presenta un proyecto en el Senado de la República, luego también en la Cámara de Representantes, pidiendo una amplia legislación a favor de las técnicas de reproducción asistida, y uno de los médicos que dio el concepto favorable pues, fue el doctor Lucena. Pienso que realmente fue una gracia el que se pudiera archivar ambos proyectos, tanto el Senado como el de la Cámara de Representantes. Por muy pocos votos se archivó, es decir, pues no pasó, y ahora pues sigue, no sé cómo llamarle, pero sí como el vacío legislativo al respecto, ¿no? Bueno, otro dato así pues, curioso: en el 2005 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una declaración de carácter no obligatorio que prohíbe todas las formas de clonación, pero curiosamente Colombia, el equipo de bioética que lo representaba en ese momento, pues votaron en contra, es decir, a favor de la clonación humana. Una primera clasificación muy sencilla. Las técnicas de reproducción asistida pueden ser homólogas o heterólogas. ¿Homólogas a qué se refiere? Pues a una fecundación que se da dentro de la pareja de esposos, por lo menos la pareja pues constituida como tal. Y heteróloga, cuando la concepción humana se da a través de la donación, ¿verdad?, de un tercero, bien sea pues de semen, de óvulos, incluso de lo que se conoce como alquiler de útero. Es decir, en la pareja de esposos ingresa una tercera persona. La fecundación heteróloga, el antedad origen,
ha dado origen a lo que se conoce como banco de óvulos y de esperma. Ya son muy conocidos, se piden donantes, normalmente jóvenes, estudiantes, muchos de ellos universitarios, jóvenes, pues ellas y ellos, que van, algunos pues sí, se dice que con deseos de hacer algo por los demás, a donar muestras, pues, los óvulos, las niñas, el esperma, los varones, para poder pues, contribuir a que otras personas puedan tener su bebé, ¿no? Su niño, a través de la donación de ellos. Pues muy problemático, no sé si lo podemos ver, muy problemático. ¿Por qué? Porque se dice donación, pero normalmente se sabe que hay una retribución y un comercio cada vez más alto, ¿no? Se dice, por ejemplo, que pues ahora Estados Unidos y Europa, que está viviendo pues una crisis económica fuerte, pues se ha aumentado, ¿verdad? Las personas que van a donar, los donadores de óvulos, de esperma, y también se ha elevado más pues la retribución económica a unos y a otros. Otra cosa muy problemática, como lo de sangre, una cosa más problemática aún, el banco de embriones. El banco de embriones, ahora lo diremos en las técnicas, pero muchos de estos pequeños embriones en sus primeros días, ¿no? 2, 3 días, pues son congelados y están en este banco esperando a ver qué pasa con la mamá que se le ha implantado los pequeños embrioncitos, y esperando si hay un resultado positivo o no. Si el resultado es negativo, pues la mamá se someterá a otra implantación con sus pequeños embriones congelados. Recuerdo, y me llamó mucho la atención, cuando estuvimos en un debate en el foro en el Senado, a través, pues, con razón del proyecto de fecundación artificial, una persona, pues yo no la conocía, pero se ve que era muy conocida en el ámbito político colombiano, salió a dar su concepto favorable a la procreación artificial. Era pues, una mujer que se le ha sometido, me parece que 2 veces a las técnicas, y que decía que ella era consciente, había fallado pues, todas las posibilidades, que ella era consciente que aún tenía pequeños embriones congelados y que iba a someterse tantas veces como fuera necesario a terminar sus embriones que estaban pues como en el banco de embriones. Muy duro, ¿no? Porque era su propia experiencia. O sea, pues soy consciente que sí, son mis embriones, no sé si dijo la palabra hijos, pero que eran suyos, y que aunque el tratamiento era muy difícil, ella se iba a someter hasta pues, que el último embrión fuese implantado o intentase implantarse pues, en ella, ¿no? Otro también problema relacionado con la fecundación heteróloga con un tercero, el de los vientres o úteros de alquiler, cuando la mamita no puede llevar pues, el embarazo, ¿verdad?, adelante, entonces se suele hacer el implante del embrioncito suyo en otra mujer que pueda llevar adelante el embarazo. Toda la problemática que podemos ver relacionado con esto, ¿no? Es muy difícil que una mujer tenga 9 meses a un bebé, aunque no sea suyo, pero que sí es suyo, porque lo alimenta, convive con él, la relación afectiva, pues quienes son mamitas, ¿cómo lo saben? O sea, ¿cómo uno intentar bloquear psicológicamente esta relación tan íntima que se crea con el propio hijo? De hecho, en muchos países las jóvenes o las mujeres que prestan o alquilan su útero, cuando están cerca del día del nacimiento, se arrepienten y no quieren por nada del mundo entregar al bebé. O sea, cuántos casos, cuántas, incluso que se ha llevado, ¿verdad? Cuántas demandas a partir de esto. ¿De quién es el bebé? Otro tipo de clasificación de las técnicas son las técnicas de reproducción artificial intracorpóreas y extracorpóreas. Intracorpóreas o in situ, cuando la concepción se da dentro del cuerpo materno. Extracorpóreas o in vitro, cuando se da fuera. Y ahora explicaremos algo de cada una de ellas, ¿no? Vamos a seguir adelante. Entonces, una pequeña clasificación, pues no tenemos que conocerlas todas, pero por lo menos una idea. Intracorpórea, la más conocida, con la que se inició la inseminación artificial, ¿no? ¿Qué es inseminar? Pues el semen masculino, hacerlo ingresar en las vías genitales femeninas, y depende dónde se
coloque el semen, puede llamarse inseminación intravaginal, a nivel de vagina, intracervical, cervix o cuello, o intrauterina, pues en el útero directamente, o también se ha pues ensayado la vía intraperitoneal o en el peritoneo. Es una técnica, inseminación artificial, que es pues muy común. También otra que es menos común, que se llama transferencia intratubárica de gametos. Y del mismo modo, ahora voy a explicar la técnica. ¿En qué consiste? Es muy sencilla, con toda la problemática de dónde se daba la concepción, si fuera del cuerpo de la mujer, si dentro, pues se propuso esta técnica. ¿Y en qué consiste básicamente? En obtener los gametos masculinos y femeninos, ponerlos en un catéter, una especie pues, de jeringuilla, los espermatozoides, una burbuja de aire y el óvulo, los óvulos. Luego, así mismo, separados, introducirlos, bien sea, como digo, pues en la parte peritoneal, en la cervix o en el útero de la mujer, a tal punto que la unión de los espermios se dé dentro del cuerpo femenino. Por eso aún es intracorpóreo. Y extracorpóreo, pues ya la muy conocida fecundación in vitro, que tiene también pues, algunas variaciones. La fecundación in vitro tiene una técnica que es como una modificación de la anterior, que se llama micromanipulación de gametos. ¿Qué pasa en la fecundación in vitro? Ahora diremos las etapas del proceso, pero tenemos la unión de los espermatozoides con el óvulo in vitro, o sea, en laboratorio, en probeta, por fuera. Y la micromanipulación de gametos es cuando el espermatozoide no es capaz él mismo de tener la fuerza o la agilidad para penetrar el óvulo por problemas pues, del donante o del esposo. Entonces se le ayuda a través pues, de una pequeña jeringa que le va a ayudar a ingresar dentro del óvulo, porque él no es capaz, por X o Y problemas, de hacerlo. Entonces acá también trae toda una problemática. ¿Por qué? Porque hay una manipulación de gametos, y manipulación de gametos que nos podemos imaginar tiene repercusiones luego en el pequeño embrioncito, o si llegan a ser pues en el bebé, ¿no? Rápidamente, las etapas comunes a todas las técnicas. In vitro, ¿no? Lo primero, la obtención de los óvulos o de los ovocitos. ¿A través de qué? De una hiperestimulación ovárica, ¿no? A partir pues, de hormonas, se intenta que la mamá, que normalmente al mes, las mujeres que normalmente al mes, pues ovulamos, tenemos un óvulo al mes, pueda tener una sobreovulación, que sean muchos los óvulos, para que la posibilidad sea mucho mayor de tener pues, un bebé. Se monitorea esta maduración folicular y cuando se puede observar que los ovocitos han madurado, pues hace una extracción de ellos. También pues es un problema fuerte luego. ¿Por qué? Porque hay algunas mujeres que pues, se ha registrado que les han extraído hasta 50 ovocitos. Y es una barbaridad, es una barbaridad. Eso es muy peligroso, claro que sí. Entonces, pues, de hecho, hace, no sé, 3 días me enviaron un correo, que pues yo no sé si puedo reenviar para que se pueda conocer, o bueno, lo podemos fotocopiar también, ¿no es cierto?, que es más sencillo, de diferentes estadísticas, estudios que se han hecho al respecto, y eso fue hace 3 días, es decir, coge octubre, septiembre, agosto, o sea, los meses anteriores, inmediatos, y con este problema, o sea, de mujeres que han sido sometidas a hiperovulación y que se les ha extraído hasta 50 óvulos. Claro que no es lo más común, pero hay casos que se dan, ¿no?, con la problemática médica que puede acarrear posteriormente. Se obtienen los óvulos, pues se los identifica, se los clasifica, los que están maduros y los inmaduros. Es pues, una imagen de una obtención de los óvulos por vía transvaginal. Eso en la mujer, y en el hombre, pues también cómo se obtiene el líquido seminal, normalmente mediante masturbación, ¿no? Mediante masturbación, y aquí ya podemos pensar rápidamente pues también en el problema ético que lleva consigo. Y de hecho, ¿no? O sea, para el esposo que se somete a estas técnicas no es sencillo,
O sea, el pensar en este acto que de por sí pues ya puede ser un poco repulsivo para la persona, ¿verdad? Masturbarse y poder pues, dar este líquido seminal, o a través también de otros mecanismos, con puntura del epidídimo, con condón íntegro, y lo que pues queda el líquido seminal en el condón, que se recupera, se hace un lavado y luego un cultivo, en fin, con condón íntegro, condón perforado, bueno, o también pues otra técnica que también es muy fuerte, la interrupción del coito conyugal, y pues se recoge posteriormente el semen pues en una probeta. La inseminación artificial, la que es intracorpórea, pues es sencilla, sigue los pasos anteriores, se estimula ováricamente. Cuando los óvulos están maduros, se hace la inseminación, ¿no? Con semen del esposo o con semen del donante, dependiendo si es homóloga o heteróloga. Pero antes, como decíamos, hay una preparación de los espermatozoides o capacitación. ¿Para qué? Pues para que ellos tengan mucha mayor facilidad para poder llegar a su objetivo. Si estamos pensando en una pareja con problemas de fertilidad, posiblemente pueda ser por causa masculina, es decir, que los espermatozoides no tengan todas las capacidades para poder llegar hasta la trompa de falopio donde se da la concepción. Y como no puede, pues, llamémoslo así, se le hace llegar a través de la técnica. Una vez que se ha hecho la transferencia del semen en las vías genitales femeninas, pues unas horas de reposo para esperar la posible concepción, el test de embarazo. Algunos estudios, como digo, esto es muy complejo dar porcentajes. Es complejo, aunque las referencias que yo traigo pues son de médicos y bioticistas que trabajan con muchísima seriedad, italianos, pero como digo, ellos mismos también se encuentran ante esta problemática. No es tan fácil dar porcentajes, ni de éxito ni de fracaso, porque muchos laboratorios alteran sus porcentajes. Pero bueno, lo que ellos nos presentan en sus investigaciones, entre un 16 y un 20% de las parejas que se someten a estas técnicas pueden obtener un embarazo. La transferencia intratubaria de gametos lo explicaba hace un momento, ¿no? Las mismas técnicas comunes, y como decía, ¿por qué esta técnica, transferencia intratubárica de gametos? Decía una médico, miren, realmente esta técnica solo lo usa algún centro de fertilidad que tenga una mínima preocupación de moral cristiana o católica. ¿Por qué? Porque la gran preocupación es que la concepción no se dé fuera del cuerpo, sino que se dé en el interior de la mujer, para que se pueda pensar en un proceso mucho más natural. Pero pues no es tan fácil decirlo, ¿no? Porque igual hay una manipulación de los gametos de unos y de otros. Entonces, como decíamos, en un catéter se separan los espermatozoides de los óvulos, así se introducen y se espera la concepción que se dé pues in situ dentro del cuerpo de la mujer. Otra vez con los porcentajes tenemos problemas, pero se dice que entre un 25 y un 20% de probabilidades pues, de éxito se puede tener con estas técnicas. ¿Por qué es tan poco eficaz esta técnica, la transferencia intratubárica de gametos? Por muchas razones que ya son problemas también éticos. Uno de ellos, porque esta técnica al parecer está asociada a un porcentaje no pequeño de abortos espontáneos. Es decir, por la vía de manipulación se puede dar la concepción, pero el niño no llega a implantarse, o si se implanta, al poco tiempo pues es arrojado del cuerpo de la madre de manera espontánea. Se llega a señalar hasta el 39% de abortos espontáneos, más frecuentes que en unas concepciones normales. Y también por los abortos procurados. ¿Cuándo? Pues cuando se comprueba que el feto viene con malformaciones. Ahora sabemos que, claro, cuando una mamita sabe que el niño viene enfermo, pues puede optar por el aborto. Entonces muchas mujeres optan por el aborto cuando saben que el bebé viene con esta anomalía. Y esto es terrible. Hace un tiempo salió en la prensa italiana el caso de una mamita también sometida a fecundación artificial y que pues tenía dos gemelos, y uno de ellos al parecer venía enfermo, dos hermanitos,
y bueno, hacen todos los estudios necesarios para hacer lo que se llama un aborto selectivo, es decir, seleccionar al bebé enfermo para que pues pueda hacerse una inyección u otro método para que pueda ser arrojado muerto. Curiosamente, pues, se ve que los bebés el día anterior se cambiaron de posición y curiosamente el niño que fue abortado fue el niño sano, ¿verdad? Terrible, terrible. A la siguiente prueba resulta que el niño enfermo estaba dentro del vientre de la mamá. Entonces se levantó mucho la prensa italiana porque ¿qué hacía ahora? Abortaba al bebé. Entonces pues, nos vemos como abogados en problemáticas que, como decía Juan Pablo II, ¿sí? Ahora, ¿por dónde se elige, no? Cuando ya el mal es tan grande como parece que toda opción resulta también como mala. Otro problema moral en relación a estas técnicas es lo que se llama un aumento de los embarazos ectópicos. Claro, como se transfieren los gametos pues en las vías genitales femeninas, sobre todo en las trompas de falopio, a veces con un 5% de mayor posibilidad el embrioncito se implanta en las trompas. Y sabemos que un embarazo ectópico pues no puede llegar a término y tiene que darse también pues una intervención para eliminar como pues la problemática de salud. La fecundación in vitro, algo ya lo hemos pues indicado. Las primeras partes son iguales, se obtienen los ovocitos, se obtiene el semen, se preparan los espermatozoides y se intenta la fecundación pues en el laboratorio con unas ciertas condiciones para que esta fecundación pueda darse, una temperatura, se espera unas ciertas horas y luego ¿qué se hace? Pues se observa y selecciona los embriones. Normalmente se suelen tener varios óvulos, muchos espermatozoides y se espera ver cuáles de ellos tienen una concepción idónea, porque no se puede transferir en el útero de la mujer pues embriones anómalos, ¿no es cierto? Tiene que esperarse un embrión sano, un embrión que tenga buenas características para que la implantación también pueda ser idónea. Entonces rápidamente vemos el problema. Esas son vidas humanas que empiezan a nacer y muchas de ellas en su inicio tienen que ser descartadas porque tienen algún tipo de anomalía. Una selección de embriones de primera fase, podemos decirlo, porque luego vienen otros, ¿no? Se transfieren pues, los más sanos, los que se ven con mejores características. Ahora cada vez ha bajado el número de embriones que se transfieren por la gran problemática de los embarazos múltiples. Ahora vemos una fotografía de un embarazo múltiple, ¿verdad? De 3 a 6 se solían implantar, ahora cada vez es menos. Hay clínicas que pues, dicen como máximo 3, porque también la técnica pues, va mejorando y los resultados también se suponen que van mejorando. Se monitorea el embarazo y ¿qué se hace con los embriones sobrantes? Pues se congelan. ¿Para qué? Por si el embarazo falla, se vuelve a hacer una nueva transferencia, o si el embarazo es positivo, va a tenerlo en un banco de embriones. Esta es una imagen que más o menos intenta pues, ilustrar lo que hemos dicho. Se obtienen los óvulos, se aspiran los ovocitos, se fecunda in vitro, los pequeños embriones vuelven a transferirse in útero y se espera pues, el resultado. Los porcentajes de la fecundación in vitro con transferencia de embriones. Una vez más, pues es problemático dar una cifra. Hoy leía, por ejemplo, que algunos laboratorios dicen que el 45% de éxito. Estas investigaciones que pues, yo les traigo acá son, como digo, tienen porcentajes mucho más bajos y diferencian algunas cosas. Por ejemplo, se dice que del 19 al 22% de embarazos clínicos sobre el total de embriones transferidos en útero. Es fuerte porque de 100 embriones, hasta 22 de ellos se da pues, un diagnóstico de embarazo clínico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que el embarazo ha iniciado. Hay unas hormonas que nos están indicando que la mamita está embarazada, pero eso no lo dice todo, porque hay más pasos. ¿Cuántos de los embarazos que inician se desarrollan y cuántos llegan a nacer? Entonces, aunque la tasa de embarazos parece un poquito alta, en los nacimientos disminuye. Como decíamos, muchos de estos
bebecitos o embriones pues son abortados espontáneamente o a través de lo que se llama reducción de embriones, que también es otra manera de aborto. Y al parecer, pues como digo, estas investigaciones, hay otras que dicen otros datos, anotan solo el 5% de nacidos vivos sobre el total de embriones fecundados. Entonces, los fecundados, los que están también congelados, y es una tasa pues muy alta, ¿no? Un elevado porcentaje de abortos relacionados con la FIV, fecundación in vitro, hasta el 20%. También pensando que muchas mujeres no solamente lo piden porque tienen una pareja y aún son jóvenes y pueden tener familia, sino que mujeres que ya no están en periodo fértil, mayores de 40 años, que tienen muchos más riesgos también pues, de problemática de abortos y otras cosas. Y otra vez los embarazos ectópicos también en un 5% más que los embarazos naturales. Complicaciones, pues yo no soy médico, pero la literatura pues trae, apunta algunos de estos. Por ejemplo, para la mujer, lo que comentábamos hace un momento en relación con el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se manifiesta en diferentes trastornos, por ejemplo, de coagulación y enfermedades inflamatorias. Hoy leía que sí, que la sangre se espesa de alguna manera a través de pues, el cúmulo de hormonas que se ha ido recibiendo y que puede llegar, como decía, a problemas de coagulación. En algunas mujeres se ha presentado, aunque el porcentaje no es muy alto, ruptura de útero y de trompas, pues por todo este tipo de manipulación. Para el niño por nacer, las dificultades para implantarse en el útero, anomalías cromosómicas, malformaciones, etc. De hecho, ya el porcentaje de abortos altos por malformaciones pues quiere decir que las anomalías existen, están presentes. Y quizás, como digo, no se publican muchas veces de niños que nacen enfermos porque el proceso de selección ha sido amplio. Aquí tenemos, en el 2008, mis estudiantes se quedan también con los ojos así. ¿Qué es eso? Esta joven, también por fecundación in vitro, quedó embarazada de 8 pequeños pues, bebés trillizos. Y ya tenía, no recuerdo si tenía por lo menos ya 2 niños anteriormente, es decir, que tuvo una familia amplia y pues como se ve, es aún joven. Aquí tenemos a los pequeños, 8 niños que claro está, tuvieron pues periodo de atención, porque con bajo peso, prematuros, bueno, y todo lo que nos podemos rápidamente imaginar alrededor, si cuando se tiene 2 o 3 hay problemas, pues imaginémonos con 8 pequeñitos, ¿no? ¿Pero todos sanitos? ¿Todos bien? ¿Sobrevivieron? En este momento no sé más. Pero sé que fueron pues atendidos inmediatos ya. Quizás algunos tendrán 2 años. Hasta aquí como un poco la problemática pues técnica y médica. Y ahora entrando ya al problema antropológico y ético, que ya se ha ido señalando también. Lo primero y lo más grave es la pérdida de vidas humanas. Pues para nosotros que tenemos como esta sensibilidad hacia el valor de la vida, porque somos creyentes, porque sabemos que cada uno de nosotros somos hijos de Dios, imagen de Dios, que nuestra vida es sagrada, que la vida del pequeño es sagrado, del anciano es sagrado, nos parece, claro, lo más problemático, ¿no es cierto? Para muchas personas que quizás pues en el embrión no ven más que unas células, dicen, pero pues no pasa nada. Y claro que pasa. Es cierto que, pues sí, son embriones muy pequeñitos que se pierden, algunos para favorecer ese criterio, dicen, pero bueno, también en los embarazos naturales también se pierden muchas veces niños de manera espontánea, y es cierto. Pero hay una diferencia absolutamente radical. Por un lado, el porcentaje es mucho más alto, pero por otro lado, que en los embarazos, o mejor dicho, los abortos espontáneos, la mano del hombre, la voluntad humana, la libertad, no tiene nada que ver. Pero aquí es nuestra libertad quien ocasiona pues, la muerte de estos pequeños, ¿no? Entonces, hay una diferencia moral abismal entre una cosa y otra.
Y lo pues tremendamente grave es que las pérdidas de vidas humanas son un requisito de la fecundación in vitro. Porque es decir, no se puede saltar esta parte. Hay una selección de embriones al inicio, una selección después. Es cierto que la técnica puede ir mejorando y que quizás dentro de unos años no se pierdan vidas humanas, no se sabe, ¿no? Ahora veremos que hay otros problemas además de esto, pero por ahora la técnica nos dice que las vidas humanas se pierden. Otro problema antropológico y ético, la congelación de embriones. El hombre, cuando pues, se cree Dios, piensa que puede tener la vida en sus manos y de cualquier manera. O sea, ¿qué pasa con estos embriones que quizás 3, 4, 5 años han congelado su vida? Porque es así, han congelado su vida pues en estos bancos preparados para ello, y luego algunos de estos embriones que son implantados en una mujer pueden llegar, de hecho, hay niños que han nacido de embriones congelados. Pero acá hay una problemática muy fuerte, es decir, tenemos en nuestro laboratorio, en nuestro centro, miles de embriones humanos, cuya vida el hombre ha congelado. También es verdad que muchos de estos embriones, después que se descongela para poder hacer la transferencia, muchos de ellos en los primeros exámenes son otra vez seleccionados y descartados, porque no todo embrión descongelado es un embrión apto para implantarse. Entonces ya hay una segunda selección. La experimentación con embriones humanos. Si se tiene tantos embriones en el laboratorio, en nuestros centros, la opción absolutamente pues, atrayente es utilicémoslos, investiguemos en ellos. ¿Y por qué estos embriones? Porque están en los primeros días de vida, donde sus células son pues, pluripotenciales, es decir, que pueden dar origen a cualquier tipo de tejido, y eso para la medicina actual es prometedor. Es decir, tenemos además con mucha facilidad todos estos embrioncitos en los que podemos experimentar, investigar, conocer. Claro que en un video que yo veía de fecundación in vitro decía un médico australiano que trabajaba en experimentación con embriones, dice, muchos pacientes cuando se ha vencido el plazo, porque hay plazos de congelación, ¿no? Cuando se ha vencido el plazo nos piden que los descongelemos. Dice, pues algo así, ¿no? Nos daría igual tirarlos directamente a la caneca, pero pues, por sensibilidad con los papás, los primero los descongelamos y luego los descartamos. Entonces es una mentalidad tremendamente dura porque uno se quita de la cabeza que estamos frente a seres humanos. O sea, no, estamos frente a material como tejidos cualquiera. Entonces, por sensibilidad, por respeto a los papás, a los dueños de los embriones, pues primero los descongelamos y luego los descartamos. Es una mentalidad, como digo, tremendamente utilitarista, donde la vida humana pues está en nuestras manos. Este problema pues en su momento se escuchó mucho en los países donde está regulado la fecundación in vitro. Se ponía 5 años como término máximo y se dice 10 para que el embrión estuviera en los bancos de embriones congelados. El problema era cuando se cumplían los 5 años, ¿qué se hace con ellos? ¿Qué se hace con ellos? Ahora se ve y se conoce que se pueden descongelar y aún el plazo es mucho más largo, es decir, que después de 10 años incluso se puede tener concepciones con esos embriones. Hablando de la fecundación heteróloga, donde hay un tercero también, interviene un tercero en la procreación artificial, nos vienen todos los problemas de conyugalidad. Y esto no es tan fácil. Yo con mis estudiantes lo tengo, me parece muy difícil, porque todavía los embriones humanos, ellos lo captan. Bueno, dicen, no, profesora, están tenaz que se pierden los niñitos, ¿no? Los hermanitos. Pero el intentar comprender la belleza de la sexualidad y todo este acto tan personal de entrega, que es el acto conyugal procreativo, cuesta mucho. Estamos, yo creo, en una mentalidad tan hedonista, tan erotizada, de tanta manipulación del propio cuerpo, de poner el cuerpo al servicio del placer, también, ¿verdad?, a través del sexo, que se ha perdido como ese respeto por lo que son los
actos más íntimos. Entonces, lo que se conoce como despersonalización de la procreación humana, para muchas personas no tiene nada de relevante. Sin embargo, ¿qué relevante es para un pensamiento pues, antropológico cristiano? Nuestro nacimiento, nuestro origen, cómo hemos venido al mundo, responde a lo que somos. Seres creados por amor, para amar y llamados a la vida en un acto personalísimo de amor completo, corpóreo, espiritual. Entonces es un momento de nuestra concepción tremendamente digno y en un ámbito precioso, el ámbito de la entrega más profunda entre los esposos. Es decir, a nuestra dignidad de seres humanos responde ya la llamada a la vida que hace pues Dios, claro está, y nuestros padres. Si nosotros nos escandalizamos, y tenemos todo el derecho de escandalizarnos, ante un bebé concebido, por ejemplo, en un acto de acceso carnal violento, en una violación, ¿por qué? Pues es maravilloso que él venga a la vida, pero es tristísimo que se le haya ofendido así desde el momento de su concepción. Todo ser humano tiene que ser llamado a la vida, tendría que ser llamado a la vida como él es decir, en un acto de amor, porque el acto de amor es el acto que responde a la dignidad de ser personas y de ser hijos de Dios. Entonces es un ser humano que ya ha sido maltratado desde su origen, ha sido llamado a la vida un acto violento, es un ser humano que valiosísimo él y hay que amarle y quererle, pero nadie puede negar que ha sido ofendido desde el momento de su concepción, ¿o no? Lo comprendemos. ¿Perdón? Y merece vivir. Claro, y merece vivir, porque la vida humana pues es sagrada. Pero también mereceríamos que nuestro origen tuviera este ámbito tan precioso de la entrega completa de nuestros padres. Pues bien, ¿qué pasa en la fecundación in vitro? Pues que se despersonaliza. ¿Quiénes son los actores más importantes? ¿El hombre y la mujer? No. Curiosamente, el médico tiene una presencia, ¿verdad?, grandísima. Está omnipresente el médico. De hecho, de esta joven, la primera niña concebida por fecundación in vitro, entonces se la sacaba a ella, ¿y a quién? ¿A sus papitos? No, al médico. Al médico que fue como aparentemente, pues, entre comillas, el creador de la niña, ¿no es cierto? Entonces, vas a un centro de fertilidad y está el director del centro rodeado de fotografías de niños. Vas a internet y médicos que dicen, pues, todas estas fotografías de niños que a través de su quehacer, ¿verdad?, de su genialidad han venido al mundo, y claro, uno se siente omnipotente, ¿verdad? Entonces, los esposos como que desaparecen muchas veces, o si no desaparecen, y sobre todo la figura del esposo, del marido, que puede reducirse a entrar en un lugar, ¿verdad?, para dar un poco de esperma. Entonces, eso ya de por sí es denigrante, es fuerte. Y la mamá, que no ha podido llevar el embarazo pues, a término, también desaparece, le extraen el óvulo y ya no sabe más, porque no se lo pueden implantar a ella, sino a otra joven o a otra mujer, y tiene que esperar los 9 meses, ¿verdad?, a ver qué pasa para que le entreguen su bebé. Entonces, un acto, como digo, tan personalísimo, no es un acto biológico cualquiera, como comer o... No, es un acto donde la persona está toda entera, cuerpo, alma, espíritus, proyectos, amor, sentimientos, toda ella. Entonces, un acto tan personal no se puede sustituir tan fácilmente por la técnica y decir que no pasa nada. En los animales sí, en las personas no. Lo que decíamos, ofende la originalidad de la transmisión de la vida humana. ¿Es que es igual que a nivel animal? Pues claro que no, porque en este caso hay conciencia, hay amor, hay entrega, hay voluntad. Y una frase también pues ya muy conocida, nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Es que ayer estaba mis estudiantes prepararon una obra de teatro sobre el sacramento del matrimonio basado en este libro precioso de Juan Pablo II, El taller del orfebre. No sé si lo han leído, si no, lo recomiendo, que es precioso. Y ellos grabaron las escenas, entonces nos mostraban algunas partes y mostraron un espacio largo, pues no tanto el diálogo con palabras, sino con las manos. Eso fue muy significativo, me pareció como muy original, y las manos hablaban y decían cosas.
Nuestro cuerpo tiene un lenguaje y se expresa. El rostro, los gestos, las manos. Nuestra corporalidad habla y el acto íntimo de los esposos dicen dos palabras muy fuertes. Una unión profundísima entre ellos, una unión amorosa y la posibilidad de la procreación. Cuando manipulamos cualquiera de esos dos significados o palabras, manipulamos todo el acto. Como decíamos hace un momento, en un acceso carnal violento, en una violación, incluso conyugal que puede darse tristemente, ¿no es cierto? Y que se da de hecho. ¿Qué estamos desfigurando? La palabra unión amorosa, porque es violencia e injusticia. Se desfigura, podemos decir que es un acto que el cuerpo está respondiendo o se le está de alguna manera haciendo decir lo que no debe, ¿no es cierto? Se le está manipulando. Pues si nosotros desfiguramos este lenguaje, nos desvirtuamos con la violencia, también lo desvirtuamos cuando anulamos, ¿verdad?, esta dimensión procreativa. Son ambas cosas, voluntariamente, como pues, ya lo repito. Entonces también aquí se ve pues, todo este contenido antropológico, que como digo, no es tan fácil captarlo, a veces solo las vidas humanas parecen que es lo importante también, lo más importante, pero también esto personal. Y en la fecundación heteróloga, pues claro, viene un problema añadido, hay un tercero. Claro que no se puede ni mucho menos decir que hay un adulterio, no, pero sí hay una violación de la unidad conyugal. Los esposos tienen derechos a ser padre o madre uno a través del otro. Francesco D'Agostino, en un libro suyo que titula Bioética, nos dice, por ejemplo, hablando de la unidad conyugal cuando interviene un tercero, dice, el recurso a la fecundación artificial heteróloga confirma que la elección de procrear es vivida más bien en modo subjetivo o individual, más que relacional. Lo demuestra el hecho que para satisfacer el propio deseo de ser padre o madre, se está dispuesto a pasar por encima de la libertad y dignidad del propio cónyuge, quien es sustituido por el semen o los óvulos de un donante. Esto es muy fuerte, ¿no es cierto? Porque la unidad conyugal, puede ser que sí, estamos de acuerdo en buscar un donante de óvulos, un donante de esperma. Estamos de acuerdo, pero en el fondo, porque el problema será de uno o de otro. Entonces, si el problema es, por ejemplo, del hombre, ¿no?, y el deseo de tener un bebé de la mujer la lleva a decir, bueno, quiero tener el bebé aunque no sea tuyo. O de él, quiero tener un bebé aunque no sea tuyo. Entonces, este deseo pues sí, de realización, de ser paterna o materna, nos lleva a pasar por encima del otro, que puede ser que la acepte, porque claro, yo no me imagino, pues no sé, la situación de un señor que sienta este problema de fertilidad y que su mujer insiste y quiere tener un bebé. Podrá sentirse culpable y decir, pues sí, busquemos quien nos done el donador de semen. Pero imagínense pues también todo el imaginario que él tendrá con ese bebecito. ¿Cuántos divorcios después de una fecundación heteróloga? Es muy difícil eliminar el otro, sin rostro, pero es el otro, ¿no es cierto? Y lo que habíamos dicho, los esposos tienen derecho a convertirse en padres uno mediante el otro. Un derecho inalienable, nadie se lo puede arrebatar. Reside pues en la misma institución matrimonial. Y los esposos no pueden decir, bueno, cedemos nuestros derechos de manera arbitraria. Es que no se puede renunciar a eso, ¿no? Otros problemas más. Muchos, ahora se ha quitado un poco esta ley, pero hasta hace poco todos los centros de fertilidad garantizaban a los donantes el anonimato. Porque, claro, donaban óvulos o semen, pero no querían que se les registrara quién era. Muy fuerte, ¿no? Tanto ella como él, saber que dentro de unos años tengo varios hijos quizás. ¿Quiénes son esos hijos y dónde están? Y algún día podrán ellos buscar al papá, a la mamá, y decir, pues soy hijo tuyo,
porque soy hijo tuyo, ¿no es cierto? Entonces ellos se amparaban bajo el anonimato. Hoy, después de muchos problemas que se han dado, ¿por qué? Porque qué terrible no poder acceder a mis orígenes. Sí, los genes diferentes. Claro, nos crían, los amarán, los educarán con tanto cariño, pero cuando uno sabe, ¿quién no tiene ese deseo de saber quién es mi padre, quién es mi madre? Biológica, pero ¿quiénes son? Entonces, por problemas que se han dado, ahora en algunos países se ha quitado la ley del anonimato y se puede acceder, si se quiere, a la identidad del papá o de la mamá biológicos. Otro problema, y que también se confunde mucho, los esposos no tienen derecho al hijo. Bueno, que no, porque no se puede tener derecho a una persona. Uno tiene, sí, derecho a aspirar a poner los medios para que el don de la vida venga. Porque si yo tengo un derecho al hijo, alguien tiene el deber de darme el hijo. Y eso no es así. Los papás lo han experimentado perfectamente, es un don. Quizás cuando más se buscaba, menos venía. Y cuando ya uno lo buscaba, el niño aparecía como un don, como un regalo. Que la vida viene de Dios y así pues será. Mientras más éramos uno, amándonos, pues fuimos tres, pero no porque lo calculásemos así, porque no se puede hacer de esa manera, ¿no? Otros grandes problemas que a través de la fecundación heteróloga pues pueden pedir niños, una mujer sola, viudas, divorciadas, parejas homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos casos se saben? Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención uno en Estados Unidos, dos lesbianas, una de ellas pues dio los óvulos y con semen de donante, por fecundación in vitro tuvieron pues, ella tuvo una niña, pero las lesbianas eran sordomudas y pidieron que además se hiciera manipulación genética para que la niña fuera sordomuda. Terrible, y le dieron una niña sordomuda. A lo que hemos llegado, pues ese es un caso, o sea, se da muchísimo, algunos se conocen más, otros se conocen menos, pero en países donde todo está permitido en este campo, pues todas las aberraciones que nos podamos imaginar pues pueden tener como cabida, ¿no? En este artículo que les decía, que a ver si fotografamos para la próxima semana, un caso pues súper llamativo, como digo que ahora el anonimato pues se ha perdido ya, se puede acceder a saber quién es el papá y por ese seguimiento, una mujer que tenía un niño por fecundación in vitro de donante de 7 años, buscando quién era el papá, llegó a conocer que ese hombre había donado semen y que se habían inseminado 149 pues, embrioncitos y que su niño tenía 149 medio hermanos en el mismo, pues en un estado no muy grande, en Washington, ¿verdad? Y rápidamente podemos ya pensar en los incestos involuntarios que pueden dar. El papá era el hermano. Claro, o sea, ellos no saben, se conocen, se pueden enamorar, resulta que son hermanos sin saberlo, medio hermanos, sin saberlo. Se dice que no es el mayor número pues, de casos como este, 149 hermanos, pero sí que se ha dado muchos de 50, 25 niños concebidos con el mismo semen de donante. Y aquí la diferencia, el hijo un don o el hijo producto de la técnica. Una médico italiana también ella decía, bueno, es que si yo voy a una zapatería a comprar unos zapatos, me tengo que comprar pues los que veo. No tengo otras opciones, elijo entre los que veo y bueno, pues si me sale mal, pues yo lo he elegido así, bueno, los he comprado porque no tengo otra opción. Pero si yo voy a un zapatero y le doy todas las indicaciones cómo quiero los zapatos, si me los da mal, ¿qué hago? No me sirve y se los devuelvo. El problema en la fecundación in vitro es que nos va creando una mentalidad de que el dominio lo tenemos nosotros y que podemos pedir el niño pues a gusto, ¿verdad? De la persona. Y si el niño viene enfermo, no lo quiero. ¿Por qué? Porque lo he mandado, pues es muy duro, pero lo he mandado a pedir, ¿no? Así como lo quiero. Entonces si el niño tiene un problema o tiene otro, si mi hijo sale enfermo de manera natural, pues sufriré, pero pues es mi niño, así viene. Pero si he hecho todo este proceso, puede ser que me sea más difícil aceptar a un niño enfermo, y de hecho es así.
porque si no, no se daría pues, los abortos relacionados con la fecundación in vitro. Un acto de injusticia, tratar a una persona como objeto de manipulación. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, el único acto digno de la grandeza de la persona pues, es el acto de amor personal de los papás. Aquí veníamos las muchas maneras de ser mamás, ¿no? Entonces tenemos la madre genética, que es la madre que da el óvulo, la madre gestante, la madre que presta el útero, la madre social, la madre que educa al niño. Porque quizás una madre que educa al niño no puede dar ni el óvulo ni puede dar el vientre. Entonces, pide un niño por esa técnica, pero ella no da nada, ¿no? La madre genética y gestante al mismo tiempo, la que da el óvulo y que lo puede gestar. La madre genética y social del óvulo, pero no puede gestarlo, entonces tiene que esperar a que el bebé nazca. La madre gestante y social, que el óvulo no es de ella, pero ella sí lo puede llevar el embarazo a término y educar al niño. Es decir, y lo mismo que hemos hecho de las mamás, podemos hacer de los papás. Un poco diferente porque pues ellos no pueden llevar el embarazo adelante. Otros problemas éticos relacionados, ya lo habíamos mencionado, la comercialización del cuerpo humano. Entonces, pues, ¿cómo podemos comercializar nuestro cuerpo, no? Y, como digo, no es que damos un poco de sangre, es que de nuestras células germinales, pues, daríamos vida. Entonces, una mujer puede tener, y un señor puede tener varios hijos, sin saber quiénes son sus hijos, dónde están, con qué familia, qué les pasó. Comercializar con seres humanos, no solamente con células, con partes del cuerpo, sino con seres humanos, con donación de embriones. También en un video sobre procreación artificial, una pareja de esposos ingleses, yo creo que eran, decían ellos que tenían 2 gemelitas preciosas por fecundación in vitro, pero que tenían varios embriones en el banco de embriones, y decían, si hubiéramos sabido, no lo habríamos hecho. Estamos felices con nuestras niñas, pero también nuestros hijos están allá, ¿no? Y lo decían pues, de manera muy fuerte, también nuestros hijos están allá. Una reducción de la mujer a sus funciones biológicas. Lo que me interesa de usted es que pueda concebir, que pueda, sí, una dispensadora de algo, ¿no es cierto? No me interesa como mujer, como persona, sino como función. La función reproductora, en cuanto es útil, en cuanto me sirve, eso es lo que a mí me interesa. Y como sabemos, se abre todo un campo también, lo que ya se habla hace mucho, clonación reproductiva, manipulación, experimentación con embriones, investigación de técnicas que manipulen siempre más y más la fecundación humana, las etapas de desarrollo del neoconcebido. Qué necesario es pensar y repensar la fecundación artificial, profundizando en el sentido de qué es generar y ser generado, qué es procrear y ser procreado. Yo creo que ahí es el punto. Como que tenemos que volver a pensar en la maravilla del don de la vida, en la maravilla del momento del inicio de la vida, pero del inicio de la vida a través del abrazo conyugal, en el respeto de la dignidad, la salud y la vida de las personas, especialmente pues, de aquel que no tiene voz, el embrión humano. Aquí termino el... Muchas gracias. Pero si verdad, si esto se puede, yo creo que las personas no lo harían, no se sometirían a pero ahí donde se hable, a partir de ahí se hable entonces, cuando hay un sentido, el valor que tiene la adopción. Sí. A partir de ahí, del respeto que merece el ser humano, uno, y también del sacrificio que habría que hacer a nivel de una persona en una pareja, porque una pareja donde uno de los dos tiene un problema, el otro no puede colocarse como víctima, sino tiene que colocarse en un llamado precisamente a sacrificarse en aras precisamente de la vida y más bien dar paso a la adopción, ¿no? Porque lo de que se siente la víctima es que muchas veces
actúa de manera egoísta buscando un tipo de alternativas como esta. Creo que en la adopción, la belleza de la adopción, si la enfocamos bien, ¿dónde radica? En darle padres y familia a un niño, no en darle un niño a los padres, ¿verdad? Entonces es como la belleza. En cambio, en esta mentalidad es todo lo contrario. Yo necesito, exijo, lo busco por todos los medios un hijo para nosotros. Y la adopción, claro, se presenta como la otra opción, pero una opción tremendamente humana, donde los padres no son los primeros, sino los que se dan, los que se entregan, los que van a atender al otro, ¿no? Oye, en el caso, haciendo de abogado del diablo, en el caso en que yo pueda, en algún momento, o que el hombre pueda coger un solo espermatozoide y un solo óvulo, ¿cierto? Solo uno, e implantarlo, ¿qué condiciones morales tendría que haría posible que se pueda hacer? Pero en el caso, técnicamente en un momento se va a poder uno solo. En algún momento. No, y de hecho podemos pensar que la técnica puede llegar un momento a decir, miren, un espermatozoide, un óvulo, se transfiere, se implanta y nace. Y para quienes, pienso yo, no tienen como esa sensibilidad ante los valores antropológicos profundos, que también católicos, de alguna manera cristianos, ¿no? Podrían decir, llegamos a la perfección y así podemos continuar adelante y no ven mayores problemas morales. Y sin embargo, nosotros, y esa es la invitación también que hacen pues, los teólogos católicos y el Papa Juan Pablo II, y Benedicto y Pablo VI, porque este no es un problema pues, de hoy. El gran problema es repensar la sexualidad, repensar la procreación. Es digno ser concebido de otra manera que no sea en el abrazo de los esposos, en un abrazo de amor. La originalidad de ser persona humana, de nuestro momento inicial de la vida. Ese es el gran problema y quizás lo más difícil de comprender. Somos seres hechos para amar y llamados a un acto de amor. Y solo los actos de amor responden a la grandeza de ser persona. Todo lo demás es violencia y manipulación. Entonces, es verdad que quizás la vida no se pierda, pero de alguna manera sí se instrumentaliza, ¿no? No ha sido llamado en el abrazo conyugal, ha sido por fuera. Es muy difícil decir qué condiciones podrían ser las ideales. De hecho, algunos teólogos ponen las posibilidades teóricas y los médicos dicen, ¿y eso cómo se lleva a la práctica? No es cierto, porque las posibilidades teóricas, teología moral, son buenas. Quizás no fecundación in vitro, ¿no? Porque eso pues, se da por fuera, pero quizás sí la inseminación artificial. ¿En qué sentido? Que el abrazo conyugal se da, o sea, el acto íntimo se da, y simplemente, inmediatamente después, los médicos tendrían que ayudar simplemente a que el esperma que aún queda en las vías vaginales, y quizás por algún motivo no puede subir solo, los espermatozoides, se haga algún tipo de tratamiento, o se ayude un poco a que pueda tenerlo más fácil. Como digo, en la teoría, es más sencillo que en la práctica, ¿no? Porque ya nos podemos imaginar, se da el abrazo conyugal. ¿Dónde se da el abrazo conyugal? El médico tiene que estar de inmediato, entrar en acción, ayudar y esperar, ¿no? Pero siempre, es decir, pero la base es el amor, ¿cierto? En la relación. Y en lo que son los tipos de alternativas, siempre hay una que es agresiva. Siempre comenzará con una agresión. A posteriori puede que la persona tenga una vida normal o que relativamente normal, pero siempre fue producto de una agresión mínima, pero siempre es una agresión. Porque yo o lo voy conduciendo, o lo produzco, o lo tranco, de todas maneras estoy agrediendo porque es un proceso natural que yo estoy agrediendo. De todas maneras, hay una agresión de inicio. La persona va a tener Pero en ese caso, imagínense que hubiera un gel que cambiara las características del ácida que tiene la entrada de la vagina y todo eso, ¿cierto? Y los espermatozoides no murieran en ese momento, sino que duraran más tiempo. ¿Eso sería interesante? No.
De hecho, o sea, no es que la iglesia se oponga a tratamientos de fertilidad, es decir, se puede hacer y hay posibilidades de que la mujer tenga un tratamiento, de que el hombre tenga un tratamiento médico para ayudarse en esos problemas. Tiene que hacerse, si se puede hacer, si ellos lo desean. El problema está en sustituir la intimidad sexual por otra cosa. Sí, manipularlo. Ahí está la agresión, claro. Hay también una serie de consecuencias de tipo legal más tarde, en el sentido de que el hijo, cuando ya tiene uso de razón, empieza a reconocer como sus padres, no a los que lo han criado, sino al verdadero padre. Entonces hay un problema de tipo legal para saber de quién depende, y también de tipo afectivo y demás, en el sentido de que él dice, pero ¿por qué conmigo hicieron eso? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué nací así? ¿Por qué ustedes como padres permitieron que hicieran conmigo ese abuso contra? Entonces una cantidad de cosas que se vienen después. ¿Hay algún estudio en el que se haga una comparación entre el desarrollo emocional de esos niños que han nacido por estos métodos y los naturales? Pues ahora mismo no sé cómo estará el estado de las investigaciones, pero hace algunos años, intentando trabajar en este problema, ¿con qué se encuentra uno? Se encuentra con psicólogos que adelantan hipótesis y bueno, dicen, si los niños adoptados, cuando se conocen que son adoptados, se dan muchas veces una serie de problemas de identidad, de buscar quién es mi padre biológico, es que nuestros orígenes son fundamentales. Una persona sin orígenes, algo nos pasa. Tenemos mucho amor alrededor, pero tenemos una carencia, ¿verdad? Quizás, bueno, hemos sido rodeados de tanto cariño, de tanta atención, tenemos que agradecer toda la vida, pero hay algo que nos falta, Entonces, hay psicólogos que hacen la comparación, si en un niño adoptado pasa eso, ¿qué puede pasar con niños que no pueden remontarse con ninguna posibilidad a quienes sean sus padres biológicos, en el tiempo del anonimato, por ejemplo? O también toda esta carga, no sé cómo llamarla, como esta especie de tener que responder a estos padres que movieron medio mundo para que yo estuviera acá. O sea, tengo que responder con mi vida a ellos que hicieron todo para que yo estuviera acá, ¿no? Entonces, como digo, adelantan como estas investigaciones. Ahora bien, no es tan fácil hacer un trabajo en el campo con las personas concretas. ¿Por qué? Porque esa identidad también está muchas veces en reserva, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil decir, bueno, ¿cuántos niños de acá son fecundados artificialmente y cuántos no? Y poder llevar como la historia clínica y demás. En este momento no sé si ya habrá investigaciones o adelantos, pero sí se conocía como que no era tan sencillo poder pues llevarlo como adelante. Porque además toca otras fibras paralelas a toda esta situación que también causan perjuicio. Digamos, las relaciones interpersonales de esas personas producto de ese tipo de relación, de ese tipo de proceso. Entonces yo estoy tocando, y otra cosa que me parece importante, yo insisto en la agresión porque es que hay un metarrelato de esa persona, ¿sí?, que por genes obedece a sus padres reales, sí, a sus padres biológicos, y entonces no se ajusta con su nueva relación con sus padres circunstanciales, digámoslo así. Y ahí ya hay una disfuncionalidad que no se puede trabajar, porque no se sabe. Yo no puedo conocer las características de genes de sus padres, entonces si en esa relación hay una cosa diferente. Ahí ya deja de ser complicado y se vuelve complejo. Pero eso se presentaría también en la adopción. Exacto, eso es más bien por eso. Se está haciendo ese mismo paralelo. Pero aquí en la parte clínica. Una señora que tenía a su esposo y lo amaba mucho y todo, pero era agresiva. Y no entendía por qué su mamá era agresiva y sufría por eso. Los que más querían y salía ayuda finalmente. Y fue un médico que le decía como si fue en la adolescencia, que fue agredido, en qué momento, como una regresión desde que nace. Y descubrió que fue que la mamá la regaló. Entonces tenía una ira, o sea, ahí uno se da cuenta que los seres
que los bebés chiquiticos, allá que no peques un puntito, lo sienten y son una vida completa, que no han crecido en volumen, pero ya sí captan. Claro que sí, y pues los filósofos dicen, ¿qué pasa con esta vida? 5 años congelada. Claro, todo afecta, ¿no? Si a un bebecito, o sea, la agresión de los papás le afecta a la vida, y lo sabemos perfectamente qué pasará. O sea, nos deja muchas incógnitas. Bueno, sus padres han tenido esa enfermedad. ¿Y cuáles padres? Entonces, ese cáncer, eso es congénito, eso viene de su papá, pero mi papá no lo tiene, mi mamá tampoco. Entonces se queda un abismo ahí. Pues justamente, sí, perfecto, porque en este artículo que hace poco leíamos, trae justamente estos casos, ¿no? Una persona concebida in vitro que tenía un problema de colon muy grave y el papá donante de semen tenía el mismo problema, otro también con problema cardíaco y que no se sabe, ¿verdad? Bueno, ahora se hacen muchos exámenes ya los donantes después de haber hecho la donación para ver qué problemas puede tener, pero se dan muchos casos de esto, se da pues que se abre una serie de posibilidades pues muy grandes que cada vez intentan que sean menos, pero que no siempre pues se puede abarcar todo. En el caso de embriones que están congelados mucho tiempo, el envejecimiento prematuro puede dar, digamos que como está 10 años. Está parado todo. Pues sí, la vida biológica se ha parado allí, efectivamente. Está congelada la Están congelados. Ahora bien, es cierto que muchos de ellos pues tienen ya problemas, incluso en la concepción, y tienen que ser eliminados por lo que le ha pasado en esos 10 años. Otros no, han llegado a nacer. No, nacen a partir de 0 días. Sí. Yo tengo una pregunta y de pronto para el padre. ¿Cuál es la indicación para nosotros como católicos a qué hacer frente a estas circunstancias? Porque tenemos personas que nos rodean, que se aman profundamente y que tienen la posibilidad, no de tener, yo con la segunda parte no voy mucho, pero de tener una fertilidad entre ellos dos. O sea, ¿cuál es la indicación de nosotros como católicos? O sea, ¿qué hacemos? Porque Dios está presente en todo esto, absolutamente en todo. Entonces, lo que nosotros podemos llegar a deducir un poco después de ver un estudio, de ver las implicaciones de ese estudio, es lo que decíamos nosotros, la reflexión para que nos debe conducir este momento, es que efectivamente valorar la adopción, eso es algo bien especial. Pero para valorar la adopción se necesita tener también aquí dentro un espíritu muy claro para entender lo que se está haciendo. Porque todo el mundo no va a valorar el hecho de dar la oportunidad precisamente a una personita, no la van a ver de esa manera de pronto. ¿Por qué? Porque lo que decía la doctora, cuando los papás están mirando, es quiero mi hijo, mi, ¿sí? Y ahí es donde la adopción tiene que ayudarnos a ver la otra cara de la moneda, dar la oportunidad y darnos la oportunidad con esta personita. Pero entonces para eso se necesita, lo que nosotros necesitamos interiormente es una disposición también para mirar a la luz de la propia fe lo que nosotros podemos hacer para no incurrir en un tipo de daños de estos y sí poder hacer un bien con algo bien especial como la adopción. Yo he tenido la oportunidad de ver de cerca parejas en adopción y he tenido la oportunidad de ver los resultados, y algo bien especial es descubrir que se puede ayudar y se puede dar la oportunidad afectiva, que finalmente a eso es a lo que uno quiere llegar como papá, ¿no? Esa parte del afecto, verlo uno como que dirigido muy puntualmente sobre estas personitas. Entonces, ¿qué hace uno? Uno se da cuenta, y he tenido la oportunidad de acompañar a parejas que han adoptado, y lo único que esas parejas tienen que tener en cuenta es que no pueden llegar a apropiarse, ¿sí?, esa paternidad, sino que tienen que ser también claros en un momento dado para con esa personita, para ayudarle a entender a ella
que se le dio la oportunidad de ser amada y de brindar amor, y que ella indiscutiblemente también tiene que conocer dónde está, quiénes son sus papás, etc. Entre todo, para no alargar la cosa, yo tuve un caso, y es un caso de la siguiente manera. Me llama un gran amigo y me dice, nos mandaron de Suiza a un muchacho. Ese muchacho fue adoptado aquí en Colombia por unos suizos. Se lo llevaron y ese muchacho quiere y está así, de una manera bien dura, buscando sus orígenes. Lo primero que trae ese muchacho es un problema enorme, porque a él le dijeron y no se sabe de qué manera se lo dijeron, y lo desubicaron tanto que ese muchacho se dedicó a la droga. Entonces, cuando llega aquí en búsqueda de su origen, ese muchacho ya trae un problema bien duro, y es el hecho de la droga. Pero no porque él la traiga, sino porque la adquirió en medio del desorden que le causaron por no haberle orientado bien esto. Mientras que hoy en día, ¿qué es lo que le dicen en bienestar? ¿Qué es lo que le dicen? Usted tiene que buscar el momento oportuno para que esta personita sepa que ustedes no son sus papás biológicos, pero que ahí es donde papá no es únicamente el que engendra, ¿sí? Y él tiene que entenderlo, exacto, tiene que entenderlo para que no le hagan ningún daño. Y por eso te la pregunta tuya para mí, y pienso que la iglesia es lo que más llega a llevarle a la persona esa que no vaya a cometer una serie de desmanes donde se coloque en riesgo, se llegue precisamente a afectar su propia dignidad, porque es que pensemos nosotros simplemente, yo queriendo ser papá y exponerme a una serie de vejámenes, ¿sí? Masturbación, etcétera, etcétera, eso, con solamente eso, me tiene que llevar a mí a entender que yo no me puedo exponer a eso. Y pueda que yo quiera a mi hijo, pero yo tengo que entender también que si el problema es de ella o el problema es mío, o cualquiera de los dos tiene el problema, lo importante es que nos amamos y que podemos darle un espacio a una personita de ser amada y que también nos brinde afecto, la adopción. Y por eso es que yo digo, es la única manera. Pues yo no sé, doctora, cómo es la cosa. Pues sí, yo creo dos cosas, ¿no? Por un lado, pues la vocación de todo ser humano es vocación al amor, y la maternidad es una manera de realizar nuestra vocación al amor. La consagración a la vida, pues a Dios, también es una manera de realizar esta vocación al amor. Y los papás que no puedan, los esposos que no puedan ser papás, tienen también, creo yo, que buscar realizar su vocación al amor. Si no es por medio de la adopción, porque quizás por estos motivos no se puede, sí, para una vida de entrega a los sobrinos, a los, yo qué sé, a los otros, a la parroquia, por un lado, y refugiarse también en Dios, porque creo que es una cosa muy difícil de llevar, ¿no es cierto? Pero por otro lado, también buscar las cosas humanas. Hay parejas que a veces no pueden concebir por un tiempo, pero no son estériles, tienen un tiempo de infertilidad por X o Y motivos. Entonces también buscar la ayuda médica adecuada, correcta, porque quizás después de un tiempo, ¿verdad?, se le pueda colaborar y puedan engendrar un bebé. O sea, muchas parejas, y de hecho hay estudios que quizás por 3 años no han podido tener un bebé y luego lo tienen. Es decir, no eran estériles, no estaban cerrados completamente a la posibilidad de tener niños, sino que tenían problemas con su fertilidad. Curiosamente, por ejemplo, el método de ovulación Billings, es un método natural, permite comprender cuál es el momento de mayor fecundidad en la mujer. A veces, como dicen, pues se siembra en el momento no más adecuado, entonces no florece, no hay frutos. Entonces también como buscar las herramientas humanas, las que se puedan, de ayuda médica y demás. Y lo otro, pues rezar y entregarse pues a los demás. Bueno, no hay tiempo para dar un testimonio. ¿Este tema continúa en las personas? Sí. A ver, yo, con la ayuda de Dios, yo he pasado por esto. El único hijo que yo tengo fue por inseminación artificial con mi esposo. Muy difícil. Pero
yo le quiero preguntar al Padre una cosa, o sea, después de un tiempo ya en un camino de conversión, yo entendí que no acepté la voluntad de Dios. Entendí eso. Entendí que por más ciencia que haya, porque busqué un segundo hijo, nunca lo pude tener, para no dejar a mi hijo solo. Entendí que por más ciencia que haya, yo fui a psicólogos con el doctor Luceno. Por más ciencia que haya, si la vida no se da, no se da, y no se dio. En ese segundo caso no se dio, y yo aprendí después, en un acto de arrepentimiento, o sea, yo le doy gracias a Dios por el hijo que me dio. Sí, fue concebido así. Quería también egoístamente realizarme como madre y que mi marido se realizara como padre. Hicimos esto, ¿sí? Pero le doy gracias a Dios todos los días por el hijo que me dio. Aprendí muchas cosas, sí, fue muy difícil con él, fue un muchacho muy rebelde. Yo hoy analizo que este tipo de concepción trae ciertas rebeldías internas que de pronto están en el inconsciente de los muchachos. No sé por qué lo tengo en mi corazón y lo he pensado así. Con él la vida ha sido muy difícil. De hecho, a los 19 años se me fue de la casa, se me fue de Colombia. No lo tengo en Colombia. Y una frase que dijiste ahora me caló profundamente. O sea, yo quise tener... Fue un acto egoísta. ¿Cómo fue que dijiste tú? Quise concebirlo para tenerlo conmigo y él se fue. Me caló y me llegó profundamente. Pero yo le doy gracias a Dios por ese hijo que me dio. Hoy es una persona convertida. Y él me pregunta, mami, ¿por qué no tuve más hermanos? Y yo le expliqué. Pasó esto, esto y esto. ¿Por qué lo adoptaron? Porque tu papá no quiso. Porque la verdad, mami, yo quiero un hermano. Él es muy solo. Y mi esposo no quiso la adopción, yo sí la quería, conseguí la persona en bienestar familiar, me lo ofrecieron el bebé, o la niña, porque yo quería una niña. Era yo tan loca que quería una niña, y hasta le dije al doctor Lucena, mire, in vitro, que sea niña, que sea de ojos azules, o sea, era una loquera horrible, ¿sí? Después él me decía, no, si fuera por eso, yo estaría, el subdirector de él me dijo, yo estaría podrido en el dinero, no se trata de eso, tuviste uno por inseminación y ese es el método, contigo no hay otro. Entonces yo entendí, bueno, la voluntad de Dios es esta, ya en el camino del Señor, acepto tu voluntad, Señor, por algo será. Me lo fue mostrando durante el tiempo, con la crianza, con una crianza difícil, con una rebeldía tremenda. Gracias a Dios él hoy está convertido, pero Padre, ¿qué pasa con nosotros ya que el hecho está? Ya pasó, yo pasé por eso, pero sí es difícil, pero aún así, por más ciencia que hubiera habido, porque yo entré en esos conflictos y mi mamá tan sabiamente me dijo, mire mi hija, si Dios no hubiera querido darle ese hijo, no se lo da, por más científicos que haya. Y eso pues también lo entendí, pero aceptar esa voluntad no es fácil. Era eso lo que quería compartir. No, ¿qué le tenemos que decir? Felicitaciones por ser padre, ¿sí? Y yo sí lo único que noto es que ese hijo puede ser rebelde, no tanto porque haya sido por este medio, porque yo pienso que cada uno tiene su manera de ser, tiene efectivamente, y uno no puede decir que el hijo sea santo porque sus papás son santos, no, cada uno tiene su naturaleza. Y además, una cosa que tú notaste y que me parece a mí muy valiosa es que fue con tu esposo. Exacto. Entonces, analicen que ahí, en ese tipo de situaciones, ese hijo tiene un carácter que es repartido. Porque tú también eras rebelde, ¿no? Eso, entonces, ahí está la cosa. No es tanto mirar eso. Ahora, mirando ya la cuestión, la parte moral, hay una cosa que es bien interesante. Y bien interesante es el hecho de que ustedes comprenden las cosas ya de una manera mucho más clara. Y esto les da a ustedes la oportunidad de mirar ya de frente la vida de otra manera, aprender a manejar ese concepto que ustedes vivieron y aprender precisamente
a redimir cualquier error que se haya cometido, que no sabemos tampoco cuál haya sido, pero cualquier error redimirlo a partir precisamente de este tipo de testimonios que estás dando, ¿sí? Y por el otro lado, lo que nosotros siempre regulamos desde todas las terrazas, la misericordia de Dios es muy grande. Quiero agregar algo, y es que mi esposo ofrecía a la Milagrosa el poder ser padre, y yo también, o sea, ambos, cada uno, él me vino a contar después, no me lo contó a mí directamente, pero él me lo contó. Yo le pedí mucho a la Virgen Milagrosa que nos regalara un hijo, y bueno, yo a pesar de no ser tan espiritual en ese momento, sí puse mucha fe y le pedí mucho a Dios que me regalara un hijo, y él me lo concedió. Sí, así, pero me lo dio, gracias a Dios.